mañana, 57 minutos. Michael, sigue siendo noticia este juicio político contra Donald Trump, porque todos los días conocemos un pedacito más de cómo va a ir avanzando la situación. Hoy precisamente arranca ese tercer día de ese juicio político al que se ha tenido que enfrentar el presidente Donald Trump a través de sus abogados en el Senado de la República de Estados Unidos, pero también se esperaría que la próxima semana se sigan presentando pruebas, audios. Por estos días han estado presentando los demócratas, pero para eso a esta hora establecemos contacto telefónico en Washington con Michael Shifter, presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Muy buenos días, doctor Shifter, en Washington. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es la tercera vez en la historia que un presidente de Estados Unidos tiene que enfrentar un juicio político. Ahora, en el Senado hay un proceso de juicio que fue aprobado por la Cámara de Representantes y hoy, ¿cuál es ese panorama que debe enfrentar el presidente Donald Trump? ¿Podría ser destituido de su cargo? Bueno, yo creo que hay un sentido histórico que la gente sienta, hay mucho drama, pero yo creo que al final no hay muchas dudas que si bien hubo un juicio en la Cámara Baja, dominado por los demócratas, en el Senado, controlado por los republicanos, va a ser absuelto, o sea, que no va a sacarlo de su cargo por razones partidarias, políticas, y eso está muy claro en este proceso ahora que estamos viendo en el Senado. Hay una división muy marcada entre republicanos y demócratas, y cada uno controla otra cámara, entonces no hay mucho suspenso, digamos, no hay mucha incertidumbre del resultado final. ¿Qué tan rápido, señor Shifter, puede terminar siendo este proceso? ¿Los republicanos podrían cerrar ese juicio contra Trump en unas 2 semanas? Bueno, yo creo que antes, puede ser la semana entrante, ya está terminado. El presidente Trump da su discurso anual el 4 de febrero y la idea es que esto ya está terminado antes de esa fecha, para que él pueda decir que esto fue una farsa contra él, y el Senado declaró que estaba suelto de cualquier cargo contra él. Doctor Michael Shifter, ¿se podría esperar que los demócratas busquen forzar una votación para incluir testigos en medio de este juicio político donde Trump es acusado de abusar de su poder cuando presuntamente presionó al gobierno de Ucrania para que iniciara una investigación contra uno de sus rivales políticos, es decir, el ex vicepresidente Joe Biden, y luego entorpeciera la labor del legislativo cuando éste comenzó a investigarlo? Bueno, puede llegar, es posible. Yo no creo que hay mucha probabilidad, pero puede llegar. Necesita 4 votos, con esos 4 republicanos que apoyen a los demócratas para hacer eso. Y no está, o sea, hay nombres, que hay Mitt Romney, que es senador de Utah, y otro Portman, y hay unos más moderados, pero todavía no está claro si ellos están dispuestos a apoyar a los demócratas para pedir testigos y más testimonios. Esto está por definirse. Yo creo que va a ser muy difícil porque hasta ahora McConnell ha mostrado bastante control sobre los republicanos en el Senado, y él obviamente no quiere esto, no quiere abrirlo, él quiere hacerlo, terminarlo lo más rápido posible, pero no descarta posibilidad que algunos republicanos cambian. Eso depende de como todo en política, eso depende en gran parte de cómo miden la reacción de la gente en su estado. Digamos, si ellos creen que sería terrible no tener testigos, ellos podrían moverse más por el lado de los demócratas, pero si esto no es un tema importante, yo creo que van a seguir la línea de McConnell. La pregunta que todos nos hacemos, señor Shifter, ¿este juicio político podría afectar las aspiraciones de Trump de buscar la reelección?
eso es totalmente inédito. Nunca, Estados Unidos nunca ha tenido un presidente con juicio político que va para la reelección. Recuerda que en el caso de Bill Clinton, él ya estaba reelegido en su segundo mandato. Entonces, esto es algo que no hemos visto. Obviamente, los demócratas van a aprovechar esto el máximo para su propio beneficio, diciendo que eso es motivo para no reelegirlo. Sin embargo, él lo va a aprovechar para jugar el papel de víctima, ¿no? Que él fue víctima que desde el principio, desde que asumió la presidencia, 2017, todos estaban en contra de él, los demócratas querían sacarlo desde el principio, y él va a aprovechar eso para generar apoyo de su base. Entonces, al final, los demócratas me parece que tienen que tener cuidado, porque lo que todo señala en la campaña hasta ahora es que hay una brecha entre lo que está pasando en Washington con el juicio contra el presidente Trump y lo que le importa a la gente en el país, que es más son temas de salud, educación, empleo, todo esto. Entonces también un riesgo prestar demasiada atención en el tema del juicio del presidente, porque la gente también quiere resultados del gobierno por sus problemas que están bastante importantes para ellos. Precisamente Trump dijo a la prensa al final de su viaje en el foro de Davos en Suiza que me hubiera encantado ir de alguna manera, me hubiera encantado sentarme en primera fila y mirar sus caras corruptas. ¿Estas palabras son una especie de declaratoria de guerra política contra los demócratas? Así es, bueno, eso es lo que debo decir, es una guerra total contra los demócratas, y es un lenguaje que yo nunca había escuchado en toda mi vida en la política de Estados Unidos, aunque obviamente la política no hay retórica muy suave, siempre hay cosas duras, pero eso ya pasa la línea, y yo creo que el presidente ha decidido que puede ganar atacando a los demócratas, acusándoles de todo y diciendo que, bueno, hizo una llamada al presidente de Ucrania, pero esto no llega a nivel de no hay motivo adecuado para sacar un presidente, y justo los abogados del presidente como Alan Dershowitz, el profesor de Harvard, que te va a hacer su argumento, no va a hacer el argumento si lo hizo o no lo hizo. Él va a decir si aún lo hizo, esto no llega al nivel de hacer un juicio para sacarlo de su cargo, que de acuerdo a la Constitución, que está pensando en cosas mucho más graves, mucho más serias, como delitos, y esto no es un delito, puede ser como mal juicio o mal hecho o una decisión equivocada, pero no llega a ese nivel. Permítame, lo saco ahora un poco del tema porque, pues, cómo no aprovechar, señor Shifter, este contacto con usted para preguntarle su opinión sobre la visita de Mike Pompeo a Colombia, sobre esas declaraciones frente al régimen de Venezuela que se dan justo ahora cuando Colombia, pues, también se ha sumado a las voces en contra de los vínculos terroristas en el continente. Bueno, yo creo que la situación en Venezuela me parece muy difícil. Juan Guaidó es muy valiente, yo creo que yo lo admiro muchísimo, pero la situación internacional y sobre todo en el país no es fácil. O sea, Maduro, después de un año cuando mucha gente pensaron y se equivocaron pensando que esto, los militares iban a pasar de Maduro a Guaidó, esto no ha pasado, y yo no veo señales que esto va a pasar. No ha funcionado la política hasta ahora. De pronto necesitamos más tiempo para que funcione, pero yo creo que no estamos en una situación muy difícil. Yo lo veo como hay que seguir la presión, hay que seguir el aislamiento de Maduro, sanciones, está bien, pero lo que es notable, lo que llama la atención es la habilidad, la capacidad del régimen, de la dictadura de Maduro, de adaptar esas medidas de castigo, de sanciones y otras cosas hasta ahora. Lo único que lo que importa para Guaidó es ver su capacidad de movilizar gente en la calle en Venezuela. Esto fue altísimo en enero del año pasado, ha bajado
ahora. Y la gran prueba es si él va a poder catalizar y estimular más gente para ir la presión, me parece, interna es lo fundamental, obviamente acompañado por medidas de actores como Colombia, como Estados Unidos y como otros países latinoamericanos y europeos. ¿Usted cree que el presidente Iván Duque ha hecho un buen papel al liderar ese cerco diplomático en contra del régimen de Nicolás Maduro, doctor Shifter? Sí, yo creo que está bien recibirlo. Yo creo que el Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente interino constitucional legítimo, a mí me parece, y no veo ninguna razón por qué no recibir con todos los honores como hizo el presidente Duque a Juan Guaidó, porque es reconocido por casi 60 gobiernos en el mundo. Eso está bien. De ahí para después pasar a cómo hacer un cambio hacia un régimen democrático, un gobierno democrático en Venezuela, eso es más complicado. Y me parece que lo clave en todo eso es las Fuerzas Armadas en Venezuela. Hasta ahora están con Maduro por varios motivos, pero yo creo que en medida que desarrollan esto, hay que buscar la manera, a mi juicio, de tratar de involucrar las Fuerzas Armadas en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo para después buscar una elección. Yo no veo que los otros escenarios, uso de la fuerza en Venezuela no va a pasar, no debería pasar a mi juicio, no es la solución, y no va a pasar porque Estados Unidos tampoco no hay ninguna voluntad que yo veo aquí para hacer esto, y no va a haber una insurrección social en Venezuela tampoco. Entonces lo que es una lucha de poder y tratar de fortalecer el lado de Guaidó internamente e internacionalmente, y también involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso de negociación. Yo lo veo como ese escenario, pero yo no veo eso. Yo creo que la manera que trató a Guaidó fue correcto por parte del presidente Duque. Pues interesante análisis acerca de lo que está pasando con ese juicio político a Donald Trump, también una muy buena mirada acerca de lo que pasa aquí en la región y de Colombia de cara a esos problemas de la región. Le agradecemos, doctor Michael Shifter, presidente del Centro de Análisis y Diálogo Interamericano, por atendernos desde Washington. A esta hora, un feliz día para usted.